Hola a todos, a todas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Me llamo Alejandro Daniel Morales y en el día de hoy quiero compartirles esta presentación sobre el conducto inguinal, anatomía básica. Espero poder abordar todos los planos anatómicos importantes que resulta en algunas ocasiones un poco difícil de comprender, pero que a partir de este estudio básico espero poder darles herramientas para que puedan entender esta importante región, ya que es sitio de lesiones y de traumatismo, con los cuales pueden derivar a una hernia inguinal. Entonces, conocer la anatomía, nos vamos a dar cuenta de por qué se produce la hernia inguinal y cuál es la terapéutica a través de la intervención quirúrgica para restablecer dicho conducto. Así que sin más preámbulo, comencemos con la presentación. Lo primero que tenemos que saber del conducto inguinal es que es un trayecto, es decir, no es un conducto o un canal labrado per se de manera anatómica o natural, sino que es un trayecto que va atravesando, en este caso, el cordón espermático en el hombre y el ligamento redondo del útero en la mujer en la región inguinal. Comprende un conjunto de fibras como son las fascias y aponeurosis de los músculos anchos o anterolaterales del abdomen. Son tres. Tenemos de superficie a profundidad, el oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso del abdomen. Principalmente van a ser las fascias y las aponeurosis, no el tejido muscular en sí de estos músculos, sino principalmente sus fascias y aponeurosis, a excepción del músculo oblicuo interno, que sus fibras van a emanar fibras del músculo oblicuo interno para formar el músculo cremaster del conducto inguinal, como vamos a ver más adelante. Es importante tener en cuenta de que este conducto inguinal pasa superior con respecto al ligamento o arcada inguinal, ya que inferior al ligamento inguinal pasa la arteria y la vena femoral. ¿Dónde podemos ubicarlo topográficamente a esta región inguinal? Bueno, se encuentra en una línea ficticia que marca el límite entre la región abdominal que se encuentra hacia superior y el comienzo de la región glútea inferiormente. Allí podemos ver en la pizarra, marcado con puntos rojos, la región inguinal que está delimitada por esa línea ficticia que va entre el abdomen y el muslo. En esa región es donde encontramos el conducto inguinal. Aquí delimitado con puntos rojos, con una raya roja, tenemos la región abdominal y más hacia inferior, con una línea azul, tenemos la región glútea, el comienzo de la región glútea. Entre ambas líneas, roja y azul, tenemos delimitado la región inguinal, sitio por donde pasa el conducto inguinal, como así también el ligamento inguinal que estudiaremos en profundidad para conocer su constitución y su importancia en esta anatomía. El ligamento inguinal, cintilla hilopubiana, ligamento de Popard y arcada inguinal son algunos epónimos, es decir, son algunos otros nombres que se le da al ligamento inguinal. ¿Y qué es el ligamento inguinal? Bueno, el ligamento inguinal es un tejido fibroso que se inserta superiormente en la espina ilíaca anterior superior del hueso coxal, del hueso de la cadera. Y hacia inferior se va a insertar en la sínfisis pubiana, como podemos ver en la imagen de la pizarra. Este ligamento ilioinguinal es dependencia del músculo oblicuo externo. El músculo oblicuo externo, como vamos a ver, es un músculo anterolateral que justamente en esta región va a dejar esa cintilla iliopubiana, ese ligamento inguinal, para el pasaje de diferentes estructuras anatómicas y que por lo tanto, al encontrarse en esa situación, separa regiones y limita estructuras anatómicas. Como por ejemplo, el conducto inguinal, como habíamos dicho anteriormente, pasa superior a este ligamento, ya que inferiormente están pasando la vena ilíaca con la arteria ilíaca externa
que cuando pasa ese límite de la arcada inguinal hacia el inferior, se pasará a llamar arteria y o vena femoral. Aquí vemos una imagen, un corte axial de esta persona, en el cual vemos los músculos anterolaterales, que se insertan adelante o medialmente en esa línea media llamada línea alba, por medio de sus fascias, donde tenemos a los músculos rectos del abdomen, y justamente allí donde se insertan anteriormente o medialmente los músculos anterolaterales del abdomen, que de superficie a profundidad son el oblicuo externo, también llamado oblicuo mayor, el oblicuo interno, también llamado oblicuo menor, y el músculo transverso del abdomen. Cada uno de estos músculos van a estar recubiertos por fascias y aponeurosis que los va a estar separando, y que son importantes para su estudio porque parte de esas fascias van a ser lo que va a formar el estuche del conducto inguinal. Aquí vemos en esta imagen esquemática los músculos anterolaterales del abdomen, músculos anchos, el oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso del abdomen. Fíjense en que más hacia inferior vamos a tener el contenido y la emergencia del conducto inguinal, como vamos a estudiar momentáneamente. Bien, fascias y aponeurosis. Estas fascias y aponeurosis, ¿sí?, que dividían, digamos, estos músculos, son capas entre los músculos anterolaterales del abdomen, son atravesadas por el conducto inguinal y que al ser atravesadas van a formar sus paredes, va a formar ese estuche externo del conducto inguinal. Y que de profundidad, es decir, desde la cavidad abdominal hacia el exterior, van a ser la fascia transversalis, que va a estar entre el músculo transverso del abdomen y el peritoneo parietal. Luego tenemos la aponeurosis del músculo oblicuo interno, y por último la aponeurosis del músculo oblicuo externo. Estos van a formar un estuche, principalmente la fascia transversalis, que va a estar formando el estuche externo o la capa externa de ese conducto inguinal. Aquí vemos en color verde el pasaje de este conducto inguinal que va atravesando las diferentes fascias y músculos, principalmente las fascias de los músculos, no las fibras musculares, sino las fascias que de interno a externo va a estar recubierto este conducto por las fascias transversales principalmente. Pero a su vez, del músculo oblicuo interno se van a desprender fibras musculares que van a formar el músculo cremaster del conducto inguinal. De esta manera podemos quedar delimitado un anillo inguinal profundo, que es el comienzo por donde está pasando el conducto inguinal, y un anillo inguinal superficial por donde emerge ese conducto inguinal, como podemos ver en esta imagen. Aquí podemos ver el anillo inguinal superficial por donde pasa el conducto inguinal, y aquí hacia posterior, de lateral a medial y de superior a inferior, tenemos el anillo inguinal profundo. Vamos a estudiar el anillo inguinal profundo. Vamos a ubicarnos desde esta vista interna de la cavidad abdominal, donde esto es superior, esto es inferior, esto es lateral y esto es medial. Es decir, yo estoy viendo en este momento este esquema desde la cavidad abdominal, desde la cavidad interna. Aquí estoy viendo el tracto iliopubiano o el ligamento inguinal. Dijimos que hacia superior pasa el conducto inguinal, que después vamos a ver cuál es el contenido de ese conducto inguinal. Que decíamos al principio que en la mujer era el ligamento redondo del útero y en el varón tenemos al cordón espermático. Bueno, este anillo inguinal profundo está compuesto por una invaginación, es decir, que se mete para adentro, esto que vemos en celeste clarito, que es la fascia transversalis. Es esa fascia que va a recubrir
internamente al músculo transverso del abdomen. De esta manera, cuando atraviesa el cordón espermático o ligamento redondo del útero, o de manera general el conducto inguinal, de manera externa se encuentra, digamos, forrado ese conducto inguinal por la fascia transversalis que atraviesa. Con respecto al anillo inguinal superficial, una vez que sale de la cavidad abdominal hacia el exterior, lo vemos emerger bordeado por las fascias del músculo oblicuo externo del abdomen, que va a delimitar el anillo inguinal superficial a través de una serie de estructuras como son los pilares externo o lateral y pilares interno o pilares medial. Son este repliegue de la ponerosis del oblicuo externo lo que va a delimitar el anillo inguinal superficial por donde está emergiendo en este momento el conducto inguinal. Ahora bien, ¿por qué se producen las hernias inguinales? Bueno, lo primero que tenemos que saber es que existen debilidades internas con los cuales pueden pasar las vísceras abdominales por este conducto inguinal. Y hay regiones que son fortalecimientos de este conducto inguinal, principalmente que vienen de la fascia transversalis. Decíamos que la fascia transversalis es esa fascia o aponerosis que va a recubrir internamente al músculo transverso del abdomen. ¿Y cuáles van a ser esos refuerzos? Bueno, el principal refuerzo de la fascia transversalis va a ser el ligamento interfobiolar o ligamento de Hesselbach. Es este ligamento que tiene forma piramidal, que se desprende de las fascias transversales, la dependencia de las fascias transversales, y por lo tanto permite poner un refuerzo a este anillo inguinal profundo. Y luego tenemos a la hoz inguinal. Esta hoz inguinal tiene, como toda hoz, se va a estar insertando a nivel de las fascias transversales en la espina púbica y va a estar formando justamente esta hoz inguinal que pasa superior al anillo inguinal profundo. De esta manera tenemos estos dos refuerzos importantes de las fascias transversales para que las vísceras no pasen por el conducto inguinal. Lo cierto es que entre el anillo, entre el ligamento interfobiolar y la hoz inguinal, hay una zona de debilidad con los cuales en algún momento, ya sea por un mal esfuerzo, por levantar una carga muy pesada, esa debilidad se hace mucho más notoria y por lo tanto puede pasar o puede llegar a producirse una hernia inguinal, es decir, el pasaje de una víscera hacia la región del conducto inguinal, por donde pasa el conducto inguinal y de esa manera puede llegar a planos mucho más superficiales. Refuerzos del anillo inguinal superficial. Vimos en la diapositiva anterior los refuerzos del anillo inguinal profundo. Ahora nos vamos a centrar a ver el refuerzo del anillo inguinal superficial. ¿Cuál va a ser este refuerzo? Va a ser dependencia principalmente de la aponeurosis del músculo oblicuo mayor u oblicuo externo, a través de dos fascículos. El fascículo medial, también llamado pilar medial, que se va a estar dando como una arcada para formar el pilar lateral. Forma una arcada que se inserta en la espina púbica y de esa manera permite reforzar este anillo inguinal superficial para el pasaje del conducto inguinal. Si nos adentramos a estudiar esta imagen, aquí tenemos el pasaje del ligamento inguinal, o cintilla hilopubiana o arcada crural, y fíjense que por arriba o superior pasa el anillo, el conducto inguinal, y hacia inferior tenemos delimitado el pasaje de las estructuras vasculonerviosas. Aquí tenemos el nervio femoral, la arteria femoral y la vena femoral. Vamos a estudiar ahora el conducto inguinal
pero vista desde interno. Fíjense que una vez que atraviesa el contenido de este conducto inguinal, que decíamos que era el cordón espermático en el hombre y el ligamento redondo del útero en la mujer, una vez que pasa, se invagina las fascias transversales, pero a su vez, estas fascias transversales, una vez que pasa el músculo transverso al abdomen, sigue el músculo oblicuo interno, y este músculo oblicuo interno va a estar dando fibras musculares que van a rodear externamente a las fascias transversales que se invagina, digamos, forrando ese estuche del cordón espermático, para dar al músculo cremaster. Músculo cremaster es un músculo muy importante del conducto inguinal, ya que en el caso del varón es el músculo que va a permitir la contracción de los testículos cuando la temperatura ambiente, digamos así, lo requiera. Los testículos son las gónadas masculinas que se encuentran en las bolsas escrotales y que necesitan tener, digamos, una temperatura un poquito más baja que la corporal. Por eso que cuando hace mucho frío, generalmente las gónadas necesitan ascender, y es el músculo cremaster el que produce el ascenso de los testículos en el hombre. Este músculo cremaster son fibras que se desprenden del músculo oblicuo interno y que va a recubrir, por lo tanto, externamente al cordón espermático, como podemos ver en esta imagen superior, que es donde se va a estar desprendiendo fibras del músculo oblicuo interno para formar el músculo cremaster. Aquí vemos una imagen esquemática de las fascias transversales, cómo va pasando ese contenido del conducto inguinal, lo atraviesa de manera oblicua, para luego emerger por el anillo inguinal superficial. Ahora bien, nosotros vimos todo el que sería el continente, las paredes de su conducto inguinal. Ahora nos toca ver el contenido del conducto inguinal, que, haciendo un paréntesis, tenemos que saber que existen diferentes estructuras en el hombre como en la mujer. Vamos a estudiar primeramente la del hombre, que son las más importantes, ya que nosotros sabemos que embriológicamente las gónadas se desarrollan en la región abdominal. A medida que el bebé va creciendo, el embrión, va descendiendo esa gónada, en el caso del varón, del hombre, hacia llegar a la región estotal. De esa manera va labrando el conducto inguinal, y en el caso de la mujer, es el ligamento redondo del útero. Son esos ligamentos de fijación del útero que van descendiendo también por el conducto inguinal. Bueno, en el caso del hombre, vamos a tener a los testículos sale el conducto deferente, que es ese conducto que va llevando los espermatozoides a la región de la próstata para luego ser volcados en el momento de la eyaculación a la vía urinaria a través de la uretra. Tenemos la arteria del conducto deferente, que es una rama de la arteria epigástrica inferior que podemos ver que es rama de la arteria ilíaca interna. Luego tenemos la arteria testicular, que es una arteria que proviene de la arteria aorta abdominal. Luego tenemos la vena testicular, que si nos ponemos a entrar un poco más en detalle, sabemos de que la vena gonadal o vena testicular izquierda van a ser de la vena renal izquierda. En cambio, la vena testicular derecha nace de la vena cava inferior. Esta es una relación muy importante que estaría bueno reverlo cuando en algún momento nos tocará ver irrigación renal. Luego tenemos dos nervios muy importantes, el nervio inguinal, y tenemos también al nervio, al ramo genital del nervio genitofemoral. Lo que van a hacer estos nervios es dar la sensibilidad a la región del escroto y la región de la pelvis y el périneo, principalmente. Y luego tenemos el drenaje venoso llamado plexo venoso pampiniforme. Este va a ser el contenido de ese conducto inguinal en el hombre.
Principalmente el conducto deferente es ese conducto por donde lleva los espermatozoides hacia la región de la próstata. Aquí vemos una imagen muy esquemática. Aquí vemos el conducto deferente. Fíjense que si nosotros hacemos una retroversión, vemos aquí la próstata, y aquí emerge el conducto deferente, y que aquí, a este nivel, está entrando al anillo inguinal profundo, y luego emerge por el anillo inguinal superficial, y pasa al escroto para conectarse con el testículo, que es el sitio donde se encuentran las células de Leydig, productoras de los espermatocitos, la maduración de los espermatocitos, que si ustedes quieren, les puedo dejar un video más adelante de cómo es la espermatogénesis, que es un tema muy lindo y muy importante. Ahora bien, tenemos la arteria cremastérica, como habíamos dicho, el cremaster era ese músculo, esas fibras musculares que parten del músculo oblicuo interno para formar la capa externa, una de las capas externas del conducto inguinal o del cordón espermático. Esta arteria cremastérica es rama de la arteria epigástrica inferior. Ahora bien, vamos a ver el contenido del conducto inguinal en la mujer. Principalmente es el ligamento redondo del útero. Este ligamento redondo del útero también va a contener arterias y venas del ligamento redondo que van a venir de la arteria epigástrica inferior, así como la arteria cremastérica. Los nervios son iguales. Tenemos el nervio inguinal, el ramo genital del nervio genitofemoral. Se llama genitofemoral porque va a dar una rama genital para irrigar a la región externa de los genitales, y femoral porque se va a dirigir cutáneamente a la región femoral para dar la sensibilidad a la región del músculo. Como sabemos, el útero es el órgano principal de la reproducción de la mujer, del sexo femenino, y que por lo tanto está compuesto por una serie de estructuras que lo van a fijar a la pared abdominal, y uno de esos estructuras que fijan el útero son el ligamento redondo. Este ligamento redondo va a ser entonces el contenido del conducto inguinal en la mujer. Ahora bien, ¿hacia dónde se dirige el conducto? Bueno, ya habíamos anticipado que en el caso del varón, este conducto inguinal, formado por el cordón espermático, se va a estar dirigiendo a las bolsas escrotales, ya que es sitio donde se van a producir los espermatozoides y por lo tanto van a ascender para dirigirse al nivel de la próstata. Ahora, en el caso de la mujer, este ligamento redondo del útero, que es el contenido del conducto inguinal, se va a estar dirigiendo a los labios mayores de las regiones genitales de la vulva, como así también al monte de Venus, para fijarse y de esa manera permite la consolidación del útero, que puede tomar diferentes posiciones de acuerdo a si está en periodo de gestación. Pero básicamente son los sitios por donde se va a estar dirigiendo el conducto inguinal en el hombre y en la mujer. Por último, vamos a ver una correlación clínica. ¿Por qué es importante estudiar el conducto inguinal? Bueno, como decíamos, hay zonas de debilidades, la pared interna, es decir, el anillo inguinal profundo, que cuando se produce un mal esfuerzo, cuando hay debilidades, ya sea por falta de vitaminas, etc., puede protruir una víscera y formar una hernia inguinal. Si bien hay distintos tipos de hernias inguinales, la más conocida, la más frecuente, es la hernia inguinal indirecta. Esa hernia, cuando hay debilidades en las paredes internas del anillo inguinal profundo, pueden protruir por el conducto inguinal, por ese trayecto por el que pasa el conducto inguinal, y de esa manera, si ustedes se imaginan, pueden llegar incluso hasta el nivel del escroto o a los labios mayores en la mujer.
Por eso que es importante saber por qué se producen las hernias inguinales y de esa manera iniciar la terapéutica correcta. Tiene que realizarse la cirugía de manera casi inmediata, ya que estas vísceras, al estar estranguladas, pueden exsanguinarse y producir una necrosis, y eso sería muy fatal. Ahora bien, ¿cuál es el tratamiento médico? Bueno, lo único que queda por hacer es es un tratamiento quirúrgico, es decir, la cirugía. Hoy en día se ha abordado también la técnica de la laparoscopía, que es una técnica mínimamente invasiva, pero también se puede dar casos que pueden hacerlo de manera convencional, es decir, a cielo abierto. ¿Cuál es la finalidad de esta cirugía? Bueno, es restablecer la anatomía de la región, reforzándola con una malla que puede ser de polipropileno, que se sutura a las fascias que estuvimos viendo, que son el refuerzo del conducto inguinal, para de esa manera reforzar la pared abdominal para que no ocurra una hernia inguinal. Generalmente lo hacen de manera bilateral, es decir, en ambas regiones inguinales. Bueno, quiero agradecerles por tomarse este tiempito de mirar este video. Agradezco mucho a un gran amigo de la vida, a un gran estudiante de las neurociencias, que es mi amigo Roberto Sandoval. Es un genio, un gran estudioso, del cual he aprendido mucho. Así que le dedico este video a él. Gracias por la colaboración, Roberto, y muchas gracias a cada uno de ustedes, chicos, que han mirado este video. Espero que les haya servido, y si ustedes necesitan otro refuerzo de alguna estructura anatómica, ya pueden escribirme al email, o ahí les dejé mi número. Pueden encontrarme en Facebook como Alejandro Morales, o en Instagram como Alito-Morales 2020, y de manera desinteresada les ayudaré a sacar las dudas que tengan. Desde ya muchas gracias, y gracias por haber mirado este video.